Tus pecados ya fueron castigados en el cuerpo de Cristo Jesús. Hoy no tienes por qué vivir en temor. Hoy no tienes por qué vivir bajo maldición. Hoy puedes orar y el Señor responde tu petición. Hoy las bendiciones alcanzan tu vida y es gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Mire qué importante dar las buenas noticias a todo el mundo, porque estas bendiciones vienen cuando ponemos nuestra fe en ese sacrificio precioso, perfecto del Hijo de Dios. Si las personas no creen en Jesús, entonces la maldición de este mundo, la maldición del pecado sigue sobre ellos. Y me preguntarán, ¿y por qué el mundo está bajo maldición? La razón es porque hemos pecado, nos hemos desviado del camino recto. Dios es un Dios santo y Él ha dado sus mandamientos, su ley, y ni usted ni yo, ninguno de nosotros puede cumplir la ley del Señor a perfección. Todos hemos pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y mire que por ese pecado no solo fuimos expulsados de la gloria de Dios, sino que vino maldición sobre la humanidad. A partir de Adán, todo ser humano ya nace bajo la maldición del pecado, separados de Dios, muertos espiritualmente, esclavos de lo malo, del mundo de Satanás, de la carne, y necesitamos la salvación que solo Cristo puede dar. Pero mire qué precioso, Dios nos amó tanto, aún siendo pecadores, que Él envió a su Hijo. Jesucristo tomó forma de hombre, adquirió un cuerpo, una naturaleza humana, y Él vivió una vida perfecta siendo inocente. Él fue a la cruz, Cristo fue nuestro holocausto y nuestros pecados fueron castigados en el cuerpo de Cristo. Resucitó, venció a la muerte para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no esté bajo maldición, sino que tenga vida eterna, vida en abundancia que Jesús nos vino a dar. Si pones tu fe en Jesús, tus pecados ya fueron castigados en Cristo Jesús. Hoy puedes recibir bendición. Mire, ahí en 1 de Reyes 18 vemos esto claramente. El pueblo entero había pecado. Todos estaban bajo idolatría, producto de este malvado rey Acab que se casó con Jezabel e introdujeron el culto idólatra de Baal, un ídolo perverso de los fenicios. Pues ellos adoraban a Baal en vez de adorar a Jehová. Y así el pueblo se había desviado, todos por completo, merecían la ira de Dios. De hecho, había venido el juicio de Dios en forma de una sequía. La ira de Dios había caído sobre todo el pueblo. Todos merecían morir. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Pero mire, en vez de que muriera el pueblo, murió un buey que fue dado como sacrificio. El profeta Elías llega y confronta al rey Acab. Ahí lo puede leer usted en casa, 1 de Reyes 18. Un capítulo tremendo, un capítulo emocionante, porque le dan un buey a los profetas de Baal, que eran más de 450, y le dan un buey a Elías. Cada quien prepara su altar, pero mire, no podíamos ser salvos por obras. Los profetas de Baal, con todos sus gritos, con todas sus autolaceraciones, con todas sus danzas y con todo su esfuerzo, ellos representan al ser humano queriendo ser salvo por esfuerzo, queriendo ser salvo por obras. Y dice la Biblia que desde la mañana hasta el mediodía gritaron, mire, lea conmigo 1 de Reyes 18, 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos, tratando de ser salvos por su propio esfuerzo, por su propia sangre, por sus propias obras. Pasó el mediodía, dice el 29, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Hasta narra ahí la Biblia, un versículo antes, en el 27, ahí lo puede leer usted en casa, como Elías hasta se empezó a burlar de Baal y empezó a decir, bueno, tal vez está meditando, hay que despertarle, o tal vez está ocupado. Griten más fuerte, usando hasta la burla y la sátira para resaltar el hecho de que Baal era un ídolo. No había salvación para Israel en sus propios ídolos, en su propio esfuerzo, en sus propias obras. Pero mire, luego Elías repara el altar de Jehová y comienza a preparar ese sacrificio. Y ahí puede leer usted algunos detalles bien interesantes. Versículo 33 dice, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Este buey representa a nuestro Señor Jesucristo, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice que vació 12 cántaros de agua sobre el holocausto. El agua es importante porque representa la llenura del Espíritu Santo. Mire, Cristo fue totalmente lleno, ungido con el Espíritu Santo cuando vino a esta tierra. Pero el agua también representa el poder sobrenatural y milagroso de Dios, porque estaba totalmente saturado, estaba mojado. No iba a haber duda que el fuego de Dios había caído y había consumido el holocausto, porque el holocausto se tenía que quemar por completo. Y si estaba seco el holocausto, tal vez iban a decir, bueno, está lo más fuerte del sol del mediodía, por eso agarró fuego. Pero no, hermano, esto estaba empapado, esto estaba mojado. Iba a quedar claro que iba a ser el poder sobrenatural de Dios. También es importante la simbología, el número 12, 12 piedras en el altar, 12 cántaros de agua. El 12 representa al pueblo de Dios. Por lo tanto, podemos ver que el sacrificio de Cristo fue para salvar al pueblo de Dios. Tú y yo, los creyentes, hemos puesto nuestra fe en ese sacrificio y por eso somos el pueblo de Dios. El sacrificio de Cristo salva por completo al pueblo de Dios. Dele gracias al Señor porque te escogió para ser parte de su pueblo. Tienes su poder sobrenatural, tienes la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Pero bueno, siguiendo con la narración, el castigo tenía que venir sobre el pueblo porque el pueblo era idólatra. Pero el fuego no cayó sobre el pueblo. El fuego no cayó sobre Elías, el fuego cayó sobre el sacrificio. La ira de Dios cayó sobre Cristo Jesús. Y por ese holocausto en la cruz del Calvario, por esa ira que cayó sobre el Cordero de Dios, ahora usted y yo tenemos salvación. Ahí lo puede terminar usted de leer, cayó fuego del cielo y todo el mundo se convenció. Jehová es Dios, Jehová es Dios. Así cuando Cristo Jesús resucitó de la tumba, comprobó que Él es Dios. Cristo Jesús es Dios. Él es tu Salvador. Él tomó tu lugar en la cruz. Ahora, ¿cuál debe ser el resultado de poner nuestra fe en Jesucristo? Bueno, somos perdonados y el Señor comienza a transformar nuestra vida. Ese día, el pueblo degolló a los profetas de Baal. Así el Señor acaba con el pecado en nuestra vida. El perdón de Cristo llega a nuestra vida y bota nuestras idolatrías. Comenzamos a adorarle solo a Él, a seguirle a Él y Él nos da la victoria. Mire, en Cristo Jesús hoy puedes tener victoria contra las cadenas pecaminosas. El Señor hoy puede acabar con el pecado en tu vida. Cuando comienzas a enamorarte más y más del Señor, no falte a su iglesia. Persevere diariamente en estas meditaciones, porque el Señor va a enamorar más y más nuestro corazón, de manera que lo amemos solamente a Él, le obedezcamos, le demos la espalda a este mundo, ya no sigamos viviendo igual. Ese día se le dio un duro golpe al baalismo, a la idolatría en Israel. Y otra implicación práctica es que gracias al sacrificio de Cristo, hoy puedes orar, el Señor envía su bendición. Ahora se acabó la maldición sobre tu vida. Ahora se acabó la sequía en tu familia. Ahí podemos ver que al final del capítulo 18, Elías oró 7 veces. Oró fervientemente. Mire, aunque usted no sea perfecto, Elías era hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras, pero oró y el Señor le escuchó. La oración eficaz del justo puede mucho. Ante esa oración, el Señor envió la lluvia y se acabó la sequía en Israel. El sacrificio de Cristo lo cambió todo. Ya no hay maldición, ya no hay más idolatría en nuestra vida y ahora nos persiguen las bendiciones del Señor. Ponga su fe en Cristo y háblele a todos que solo en Jesús hay salvación.